Bueno, yo me quedo pensando un poco en aquellas personas que trabajamos en consultorio, que de repente nos llegan niños y niñas que han sido enviadas por el maestro porque tienen tal o X problemática. Con esta exposición de su parte, me quedo pensando en otro proceso que tiene que ver, y que le comentaba incluso a la maestra Norma, de la situación de que los profesores también se queman, ¿no? Este famoso burnout. Y que entonces, al estar quemados en este ejercicio educativo por las exigencias institucionales o en el ir cubriendo todos estos patrones tan estáticos de lo que debe de ser la educación, no logran quizás identificar el problema, ¿no? O sea, realmente el problema se maneja de una manera unidireccional. Y bueno, entonces, ¿de qué espacios son importantes crear para el profesorado de los diferentes niveles para que no se quemen, ¿no? Porque también es muy cansado cuando menciona a estos alumnos que prefieren protegerse, ser invisibles, no participar porque van a ser evaluados y cuestionados. Me imagino que como profesor también es muy desgastante, de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo los muevo? ¿Qué motivo? Entonces, ¿qué espacios? Mi pregunta sería, ¿qué espacio sería el propicio a generar dentro del mismo profesor? Y que además tendría en ese espacio que vencerse el ejercicio de la competencia en el que está suscrito el modelo educativo, dada el beneficio económico por la cuestión de la competitividad. Entonces, este nivel de complejidad, ¿no? ¿En dónde deja realmente el ejercicio educativo y no sé si la palabra correcta sea eficiencia o eficacia, ¿no? De la educación? Bueno, ahí hay un montón de preguntas. Pero lo primero que se me viene a mente es que yo hablé al inicio de que hay que tener una visión diferente, ¿no? Entonces, el profesor o la profesora que está en el grupo y que conoce como único remedio el sacar a ese niño o a esa niña de ese contexto, ¿no? El mandarlo al especialista que está en el consultorio, necesita hacerlo porque no sabe qué hacer con ese niño o esa niña en ese contexto, ¿no? Eso es parte de nuestro sistema, ¿no? Yo creo que necesitamos un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario mucho más amplio, ¿no? Donde aprendamos a trabajar de manera conjunta, donde las personas que estamos en los consultorios vayamos a las comunidades, donde nos demos cuenta qué es lo que pasa en esos lugares, para que tengamos una visión, un entendimiento mucho más integral, que permita que esos profesores y esas profesoras se sientan acompañados. La docencia puede ser una labor muy sola, y yo creo que hay que cambiar eso, que hay que compartir, que hay que construir colectivamente, ¿no? Entonces, una de mis propuestas es que dejemos de vernos cada especialista o cada profesor o profesora, cada papá o mamá, solos y solas en esta tarea, que empecemos a pensar que somos aliados, que necesitamos construir colectivamente. Por otro lado, pues claro que es difícil en los contextos educativos tradicionales, ¿no? Pero cuando a mí me dicen mis alumnos o mis alumnas, pero es que no responden, ¿no? Por ejemplo, en el caso con las familias o con las maestras o los maestros que no quieren que entres a su salón de clase, ¿no? Yo digo, pero nosotros no hemos hecho la labor de educar, de compartir. Acordémonos de educar como guiar para encontrar lo propio, ¿no? Entonces, esos papás y esas mamás
que solo les llama a la escuela para dar malas noticias, pues claro que no van a venir cuando yo les convoque, aunque lo que yo quiero hacer no es dar malas noticias, ¿no? Tengo yo que crear condiciones para que se sepa que hay otras formas de hacer esto, ¿no? Pues lo mismo pasa con los profesores y las profesoras, ¿no? Entonces tenemos que romper todas estas barreras que hay en las escuelas y todas estas barreras que nosotros mismos, para conservar nuestra expertez, ¿cómo no me van a necesitar? ¿No? ¿Por qué no reconocemos la interdependencia? ¿No? Porque yo como especialista no puedo hacer mi trabajo sin esa maestra o ese maestro. Y él o ella no puede atender a las particularidades de esos niños o de esas niñas que se salen de las normas sin una relación conmigo o conmigo, ¿no? Pero entonces vamos admitiendo la interdependencia en vez de fomentar la dependencia de los otros y de las otras. Es como lo primero que se me ocurre. Ok. La UPN, Fernando nos dice: escribo y borro una y otra vez porque me ha estimulado enormemente esta ponencia. Muchas felicidades. Mi nombre es Fernando Salinas Quirós y soy estudiante del doctorado en psicología en la UNAM. Mi proyecto doctoral se fundamenta en la teoría del apego y justo habla de la importancia de los vínculos de apego para la promoción del desarrollo-aprendizaje. Bowley definió al fenómeno de la base segura como el balance entre la búsqueda de la proximidad con el cuidador y la exploración del mundo. Mi apuesta, y veo que la suya también, es justo la de crear centros de educación de base segura, es decir, ser sensibles a las necesidades de nuestros alumnos y proponernos a manera de base segura, privilegiando la creación de vínculos afectivos. Gracias y felicidades. Gloria de Sinaloa nos dice: ¿cómo formar docentes para decir la verdad en un contexto educativo donde la cultura promueve la indiferencia, el rumor, la mentira, por omisión, las mentiras blancas, piadosas, etcétera? Erika Ávila dice: buen día, me parece importante lo que plantea con respecto al cómo nos relacionamos con las personas con las que trabajamos en ámbitos formativos, y comparto que es complicado, ya que implica un cambio de prácticas desde la persona que transmite el conocimiento, porque ello implica cuestionarnos nuestras prácticas y darle al otro la posibilidad de cuestionar y construir en conjunto. Me parece que actualmente se están abriendo espacios donde se crean ambientes participativos en los que se dan estas relaciones dinámicas para la construcción del conocimiento colectivo. Desafortunadamente, son muy pocos los espacios que se dan la posibilidad de hacerlo de forma diferente. Si quieras comentar. Bueno, ¿cómo hacerlo? Pues haciéndolo, empezando, atreviéndonos, ¿no? A veces queremos subir el Teposteco. El Teposteco, para los que no son de aquí, es una montaña muy alta que hay en Tepoztlán. Queremos subir el Teposteco sin hacer ejercicio, ¿no? Pues es imposible. Pero entonces, si quiero llegar a subir el Teposteco, ¿no?, la montaña, entonces tengo que caminar un poquito, ¿no? A veces queremos que existan las condiciones apropiadas, propicias, perfectas para que sucedan todas estas cosas. Y entonces en lo que las estamos esperando, en lo que estamos esperando esas condiciones, se nos va la vida. Entonces hay que atreverse. Yo decía hace un rato que en este reto que yo me he puesto de ser reflexiva y de ser más acompañante y más flexible, pues que soy bastante imperfecta, ¿no? Me equivoco, meto las patas, a veces soy intransigente, pero la diferencia es que me doy cuenta y que estoy dispuesta a escuchar lo que me tienen que decir las otras personas, ¿no? Y que estoy dispuesta a tratar de mejorar, porque me doy cuenta que es mucho más viable, mucho más efectivo ser docente desde esta visión que como intentaba hacerlo antes, ¿no? Pero la única manera de empezar, pues es así.
y que te van a tildar de loca o de loco, pues sí, no pasa nada. ¿No? Eres la persona que piensa diferente. Y poco a poco te vas dando cuenta que hay otras personas que piensan diferente. Y el club de Toby se va haciendo más amplio. O deja de ser club de Toby, mejor. Hay una diapositiva que está al final que espero que no vaya a causar ningún caos, pero que creo que sería una respuesta a lo que hemos estado escuchando. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte, ¿no? Entonces tal vez una manera de empezar a hacer eso es hablando menos y escuchando más. Cuando tú hablabas, que me encantaron estos elementos de relaciones de autoridad que describiste, yo lo veía mucho con una lectura que acabo hace poco de hacer y que describía casi en esos mismos términos la dignidad. Que yo creo que es recuperar la dignidad, cómo recuperar la dignidad de ambos, ¿no? De los dos que están interactuando, sobre todo cuando se ha abierto esa brecha, ¿no? Esa distancia, y creo que esta manera de plantear ahora la autoridad, ¿no? Porque más que respeto, yo creo que es dignidad, ¿no? Respeto. Además aquí se ha venido a trastocar, digamos, como cuando alguien dice yo respeto mucho tu opinión, pero entonces viene toda la devaluación o el contrasentido de lo que está haciendo, o para poder, como decía un poco Gloria, esta fachada de mentiras y de cosas que también hay que, porque uno de los elementos, y es el último que tú mencionas, es decir la verdad, ¿no? Efectivamente hablaba Norma de dignidad, ¿no? Dignidad implica vernos, ¿no? Reconocernos, hasta cómo caminamos cuando nos sentimos dignos o dignas, ¿no? Entonces es otra forma de relacionarnos, es otra forma de colocarnos en el mundo. Uno de los aspectos que yo trabajo es la promoción del bienestar emocional, y cuando promovemos el bienestar solo se puede promover desde un lugar de bienestar. No se puede promover desde la carencia. Entonces, cuando nos relacionamos con alguien pensando solamente en mi carencia y en lo que esa otra persona me va a dar, en automático ya no estamos hablando de una relación de autoridad, de una relación entre personas que nos reconocemos y que nos podemos dar mutuamente, ¿no? Sino que yo me estoy colocando en un lugar por abajo de ti, ¿no? Y además te doy el poder sobre mí, ¿no? Te doy el poder para que tú decidas lo que yo debería de saber y hacer, ¿no? Entonces queremos no eso, sino que cada persona pueda reconocer su propia aportación, su propia idea, su propio conocimiento, su propio lugar en esa ecuación, y que desde ese lugar donde yo me reconozco y yo me valoro, yo me pueda relacionar contigo de otra manera, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos no en la carencia, sino en lo que sí hay. Y a partir de lo que sí hay, de lo que tú tienes y de lo que yo tengo, entonces vamos a construir un tercer mundo. No quiere decir que no hay que identificar las áreas de oportunidad, pero sí quiere decir que tenemos que dejar de ver patología solamente. Entonces, este enfoque de llegar a averiguar solo lo que hace falta, solo lo que no funciona, nos nubla la vista.
y hace bien difícil que podamos ver lo que sí hay, los recursos que sí tenemos, ¿no? Y solo nos enfocamos en lo que hace falta. Entonces, mientras no suceda todo aquello que hoy no existe, pues no nos podemos cambiar de lugar, ¿no? Mientras que si reconocemos lo que sí hay, entonces trabajamos para la adquisición de eso diferente, de eso que no tenemos, pero apoyándonos, parándonos en las fortalezas. Gabriel nos comenta: gracias por la excelente presentación, me permito compartir la reflexión acerca de cómo incorporar estos planteamientos a otra vertiente que es la educación para la paz, el buen trato al niño y propiciar una educación basada en la no violencia y el enfoque de derechos que es tan ausente en muchos ámbitos educativos. Felicidades. De la UPN pregunta Israel León: ¿cuál es su perspectiva sobre el rumbo que está tomando la educación en México? Es decir, la formación actual de profesores forma profesionales reflexivos. Y bueno, el hospital psiquiátrico se tuvo que retirar, pero dice que maravillosa exposición. Gracias. Bueno, yo a mis 52 años y casi 53 creo en el trabajo de hormiguita. Creo que sí nos tenemos que preocupar por lo que están haciendo los sistemas, ¿no? Por la película en su totalidad. Pero creo que también hay que preocuparse por lo que cada quien puede hacer cada día. Entonces, el sistema educativo tradicional no forma profesionales reflexivos. El sistema educativo tradicional cada vez incluye más contenidos. Como decía Norma hace un rato, cada vez quiere que hagamos más cosas. Cada vez hay más contenidos. Yo trabajo además como docente de profesores y profesoras de secundarias y de preparatorias y bachilleratos. Una maestría en docencia que tiene la UNAM. Y ahí los profesores y las profesoras tienen 70 alumnos o alumnas por grupo y tienen entre 5 y 7 grupos a la semana. Y están en una maestría en docencia que les dice, o por lo menos yo les digo, como una profesora en esa maestría, lo que les acabo de compartir a ustedes, ¿no? Entonces, lo esperanzador es que esas personas encuentran formas de saberse el nombre de sus alumnos y de sus alumnas, ¿no? Encuentran formas de crear espacios de reflexión y no solo de cubrir los contenidos de las materias. Pero el sistema educativo no nos invita a la reflexión. A veces hay programas muy buenos. Yo creo que un ejemplo de eso es el programa de educación preescolar. El programa de educación preescolar de México es un buen programa aquí y en China. El problema es que la capacitación o no existe o no funciona. Entonces tú no puedes llevar a un docente que hasta ese momento ha tenido un programa que le dice exactamente qué hacer, cómo, cuándo y en qué momento, y de repente darle un programa que le dice: maestro, maestra, use su creatividad, enseñe estas competencias. ¿Cómo? Cuando salió el PEP en el 2004, ahora ya hay uno del 2011, cuando salió en el 2004 vinieron supervisoras de CEP a visitarme, que en otras ocasiones habían tomado unos cursos conmigo, y me decían: ¿cuánto tiempo nos tomó entender el desarrollo? Y ahora quieren que hagamos competencias. Y entonces yo digo: ¿pero quién les dijo que las competencias no tienen que ver con el desarrollo? ¿No? Estamos hablando de las supervisoras. Entonces, las maestras y los maestros reciben estos textos maravillosos, pero no han recibido la capacitación y mucho menos una educación como la que hemos estado hablando, un acompañamiento, para poder hacer algo
con ese programa que se muestra en diferentes partes del mundo como un programa ejemplo. Entonces el sistema educativo tradicional está tratando de cubrir cada vez más contenidos, está usando tal vez parámetros que deja de ver la realidad mexicana, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de las críticas de que la educación preescolar se haya vuelto obligatoria en un país que no tiene las condiciones para ofrecer todo lo que se necesita para que en verdad todos los niños y las niñas de preescolar puedan ir a esos programas, ¿no? Entonces, como ahora pedimos un certificado para poder entrar al primer grado, tenemos niños y niñas que están en tercero de preescolar, donde antes habían 20, ahora hay 40, porque no hay suficientes terceros de preescolar. O tenemos niños y niñas en comunidades rurales que caminan entre 1 hora y 2 horas cada día para llegar al preescolar, para poder tener el papelito. Entonces, yo creo que necesitamos seguir hablando, seguir proponiendo, seguir demandando un sistema educativo mucho más incluyente y mucho más reflexivo, pero no sin dejar de hacer nuestro trabajo cotidiano, el trabajo de hormiguita, porque solo así es que cada vez seremos más personas que creamos en esta forma diferente de hacer las cosas. 2 comentarios finales. Clara de Oaxaca dice: felicidades a la doctora Roxana, la toma de conciencia de lo que hacemos en nuestra práctica no solo necesaria sino saludable. Felicidades al equipo del programa Infancia y a los ingenieros y técnicos que hacen posible esta sesión. Diana de Colombia nos dice: muchas gracias a la maestra Roxana por compartirnos su experiencia de aprendizaje pedagógico para la vida. Me gustaría saber si ha considerado incorporar a la familia en estas reflexiones, pues alude al reconocimiento, el respeto y cuestionamiento de la autoridad, nociones y vivencias que se viven en la familia e influyen en los procesos en la escuela. Sí, bueno, creo que no tenemos ya mucho tiempo, pero sí, en el trabajo cotidiano que yo hago, lo hago también con familias, y mis alumnos y mis alumnas lo hacen con las familias, ¿no? Hoy he decidido hablar principalmente del trabajo que se da en estos ámbitos académicos, pero creo que es exactamente lo mismo, que en las familias necesitamos crear estos espacios de reflexión y de escucha, ¿no? Y que en general las personas adultas tendemos a pasarnos demasiado tiempo diciéndole a los demás lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces ojalá que tengamos mamás y papás, abuelos y abuelas, tíos y tías, hermanos mayores y hermanos menores que puedan compartir sus vivencias y entender lo que les está pasando como familia y vivir desde un lugar más reflexivo. Muchísimas gracias, Rosana, a todos por su participación. Agradezco muchísimo toda esta discusión y diálogo que se armó en esto. Y bueno, Diana, yo estaba esperando que Diana participara porque alude mucho y se vincula con el tema que ella tratará en junio, me parece, de la familia. Entonces, de alguna manera siempre estos temas abren la puerta a otros, lo cual es maravilloso, ¿no? Todos muy agradecidos, agradecemos como siempre a todo el equipo que hace posible, a Rodolfo por allá que siempre estuvo atendiendo y posiblemente haya atendido además correos electrónicos de ayuda técnica, a Sergio, a todos los que ustedes están aquí. Y quiero decirles que el siguiente es dentro de 2 semanas, el día 13 creo, en marzo, porque viene Semana Santa. Entonces, bueno, ya les dentro de poquito les mandaremos el recordatorio ya con el tema y todo. Y agradezco muchísimo a Rosana que nos haya facilitado la presentación antes y todo esto para que ustedes pudieran también tenerlo con mayor claridad. Muchas gracias y nos vemos dentro de casi 15 días. Gracias, hasta luego.
Thank you.